A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, que es nuestro streaming, nuestra web, y además también este programa lo subimos luego de su emisión al aire a nuestro canal de YouTube Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, asambleísta en funciones hasta mayo de este año, un periodo que ha sido de aproximadamente, o que va a ser de un año y medio, estamos hablando al momento de un año 4 meses, estuvo de candidato para la reelección de asambleísta, lastimosamente para él, y yo creo que para gran parte de la ciudadanía, y esto lo quiero decir a manera personal, a pesar de que el periodismo no involucra, no debería de significar militancia, creo que se pierde una de las voces críticas de la asambleísta, independientemente con errores y aciertos como se tiene en toda actividad humana. Yo creo que sí se pierde una de las voces críticas, una voz aportante, y ha sido un invitado continuo a este programa porque tenía que comunicar, y la gente que hace, ¿no?, tiene que comunicar. Por supuesto, hay asambleístas que a veces no aceptan invitaciones porque no tienen que comunicar. Asambleísta, bienvenido, ¿cómo está? Querido David, muchas gracias por la deferencia. Para mí es un gusto, un placer poder siempre estar pendiente, atento a las circunstancias políticas, a las iniciativas políticas, a los elementos y circunstancias que llevan el Ecuador, siempre desde el gobierno, desde la asamblea y en general atentos, ¿no? En este momento estamos viviendo ya un momento preelectoral, yo diría, ya casi ni siquiera preelectoral, sino electoral mismo, y creo que estamos ya como políticos y como clase política sometidos a un ambiente electoral en su totalidad. Claro, y es un ambiente electoral que prácticamente lo hemos vivido desde la muerte cruzada, incluso anteriormente a eso, y claro, con momentos más intensos, digamos, de todo ese ambiente electoral, por supuesto, cuando se acercan las fechas de las elecciones. Hablemos de lo que viene sucediendo en la asamblea, porque parece que no hay un rumbo, es decir, no hay una agenda, sino que la agenda responde a lo que sucede día a día. Antes uno se podía, hace muchos años por lo menos, saber para cuándo estaba un juicio político, para cuándo estaba el debate de una ley orgánica, de una ley de salud, de una ley relacionada con el Código del Trabajo, reformas, pero ahora parece que día a día se va confeccionando por parte de quienes están al frente de la asamblea, y se dice, a ver, el día de hoy trataremos tales temas, pero la gente responde así. Eso es lo que yo veo de afuera. ¿Así también sucede adentro? O sea, lo que vemos, mi querido David, es que la Asamblea Nacional se ha convertido en un espacio para también hacer campaña con las funciones que tiene la Asamblea Nacional. Es decir, estamos viendo que ya no existe ese interés de promover leyes o fiscalización o juicios políticos o iniciativas de enmienda constitucional en torno a las necesidades de la ciudadanía, sino, más bien dicho, para beneficiar o perjudicar a alguien en las elecciones. Eso, por ejemplo, ha sido mi denuncia permanente dentro de la Asamblea Nacional, el tema de la cooperación internacional, que no era necesaria ni siquiera aprobarse por la Asamblea Nacional, el tema de la dolarización que se pretendía supuestamente aprobar en la Asamblea Nacional para que forme parte, incluya, ¿no? Tampoco es un tema que tampoco se requiere ninguna declaratoria oficial. Simplemente se requieren medidas específicas para proteger la dolarización. Lo propio está sucediendo con las denuncias actualmente de los contratos que entregó, o los nombramientos que entregó la presidenta Veloz. En fin, la Asamblea Nacional sometida a una agenda electoral y no a los intereses
ciudadanos, que debería ser el objetivo fundamental. ¿De un grupo o de los dos grupos que están disputando? Yo creo que de los dos grupos. Obviamente uno está dentro en la presidencia de la Asamblea, que es Viviana Veloz y la Revolución Ciudadana. Ellos promueven de manera absurda, agresiva, este posicionamiento de su candidatura o de su candidata en segunda vuelta, ¿no? Y por el otro lado, con lo poco que pueden hacer igualmente, porque finalmente son una bancada de minoría, ADN igualmente también intenta influir para beneficiar a su candidato. Es decir, un acabose total esta última parte del periodo legislativo. Ahora, de por sí solos, la Revolución Ciudadana en la Asamblea tampoco tiene, o sea, es la más grande minoría, digamos, pero realmente no tiene una mayoría. ¿Quiénes están ayudando precisamente para que se pueda ir canalizando lo que están poniendo en agenda? Primero, decirlo primero, ¿no? ADN precisamente fue quien le puso a la Revolución Ciudadana en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización. Y la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Justicia, la Comisión de Garantías Constitucionales. Eso viene del pacto de inicio de periodo. Vuelvo y repito, el verdugo de ellos es ahora precisamente quien está en la presidencia de la República, en la presidencia de la Asamblea. Ahora, evidentemente, cada vez que el correísmo quiere promover algo, intenta que el tema no llegue al Pleno, porque normalmente en el Pleno no llegan a tener los votos, casi nunca. Construye el PSC y ADN, además de otros independientes, no votan con la Revolución Ciudadana, normalmente. Entonces, lo que sucede es que desde la instancia de la autoridad de la Asamblea Nacional se pueden promover todas estas cosas. Claro, y todo queda en campaña, básicamente, porque lanzan la iniciativa, por ejemplo, de que se incluya el dólar como moneda oficial, pero claro, no pasan las primeras instancias, pero ya quedó eso. Ya quedó en la campaña. Exactamente, ya quedó en el titular, ya quedó en el periódico, ya quedó en el noticiero, y con eso es suficiente para hacer campaña para ellos. Eso es lamentable, la Asamblea Nacional convertida en un actor electoral y no en un poder del Estado, que es lo que debería ser. Ante eso, los proyectos que usted presentó, los juicios políticos que venía llevando a cabo, quedan en el aire, quedan suspendidos. Mire usted el juicio político al doctor Mario Godoy, que yo lo presenté, con el objetivo precisamente de darle independencia judicial a la justicia, en la nada. Y debía de haberse ya realizado. En teoría debería haberse realizado en el mes de marzo, de acuerdo a los cronogramas y a los tiempos. Este mes, Y lamentablemente no se va a lograr. Es más, ningún juicio político se va a tramitar. Tenemos el COPINA, el Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, no se va a tratar. Tenemos las reformas del Código Orgánico Integral Penal, no se van a tratar. Tenemos el tema de las leyes que además, enmiendas constitucionales y todavía este tipo de iniciativas, las bases militares, no se van a tratar. Reformas constitucionales para requisitos de ser asambleístas, no se van a tratar. Todo termina en campaña, como dijimos, ¿no? Entonces estamos casi que, por un lado, haciendo campaña por la Revolución Ciudadana en su candidatura, y por otro lado, el ADN haciendo campaña por su candidato a la presidencia. Y la Asamblea Nacional quedó en simplemente un ring en donde se ponen la camiseta de su candidato y pare de contar. Ahora, ¿esto termina cuando se instale la nueva asamblea o qué podemos dilucidar, no? O sea, usted me hace una pregunta bastante compleja, claro, porque yo creo que la estabilidad política no va a llegar al país. Con el dolor del alma se los digo. Y a los ciudadanos que me miran y me escuchan, yo lo veo difícil que el Ecuador llegue a un proceso de estabilidad política en el próximo periodo. Si gana el uno o gana la otra candidata, va a ser similar el estado de las cosas. Podrían ser incluso que se enciendan las calles nuevamente, podrían darse ciertos, digamos, intentos de desestabilización, podemos ver nuevamente una muerte cruzada, podemos ver nuevamente una convocatoria de asamblea constituyente, podemos ver otra vez yo diría, alboroto político dentro del escenario. No me cabe duda que no es lo ideal, pero es absolutamente posible que eso pase. Y además todo eso estaría acompañado de un mismo Consejo Nacional Electoral, porque parece que ya son vitalicios. Sí, pareciera, ¿no? Ya tendría que estar renovado los 2/3 del Consejo Electoral, es decir, de 5, 4 deberían ya haber salido. Y uno más ya creo que por salir y está a finales del año para salir y no va a salir. O sea, es lamentable nuevamente, pero se escudan en estas reformas, en estos, digamos, yo digo,
esquinas legales que tienen cada una de las leyes. En este caso es que como están en procesos electorales permanentes, no pueden dejar los cargos, porque están encargados del proceso electoral. Y en medio de eso, instituciones fuertes, porque toman decisiones importantes, pero que no tienen la calidad moral como para tomarlas. Es decir, en medio existe un concurso de fiscal que ya nos hemos olvidado, ¿no? Que irá a pasar, además, con un Consejo de Participación y Control Social que se va renovando y aparentemente autodepurando, pero realmente tampoco es que pasa eso, ¿no? Con consejeros que están ahí y otros que salieron, que ya son llamados además a dar versiones y llamados a juicio, básicamente. Es decir, sí, bueno, de hecho, se habla, qué bueno que lo mencionas, se habla de que ya habría ya una formulación de cargos. Y eso quiere decir que hay elementos objetivos a criterio de Fiscalía para formular los cargos en contra de los exconsejeros de Participación Ciudadana. Algo que la ciudadanía lo venía ya previendo, lo venía identificando, ya sabía que esto iba a pasar. No era normal que estos señores hagan y deshagan del Consejo de Participación Ciudadana como si estuvieran en su casa. Ponían cosas en la opinión pública, luego eran noticia por otro lado, y el día de hoy vemos que todo estuvo conjugado en un solo elemento. Hay que ver las pruebas para poder emitir un criterio más profundo. No involucrar la política en la justicia, eso con claridad, pero sí tener una opinión política sobre los temas. Volviendo al tema de la Asamblea, van a haber básicamente dos bandos, ¿no? Casi equiparados en fuerzas, refiriéndome a votos, y dependerá de quién llegue a la presidencia, la capacidad de negociación. Yo creo que ¿no? Con lo de ayer, querido David, ya sabemos quién va a tener la mayoría en la Asamblea Nacional, al menos si no existen los famosos camisetazos. Con la Revolución Ciudadana, por un lado con 68 asambleístas, y por el otro lado los potenciales aliados en su campaña electoral que tienen 8 asambleístas. Con esos asambleístas ya tienen la mayoría a menos absoluta de la Asamblea Nacional. Para lo que se refiere a 2/3 de votación va a ser difícil, para el uno o el otro. Eso está blindado, ya no van a haber fiscalización ni juicios políticos ni censuras de la institución. Existe un consenso y eso no va a pasar. No va a haber posibilidades de reformar la Constitución, o sea, enmendar la Constitución, que ese es el proceso que se puede realizar a través de la Asamblea Nacional. No va a haber la posibilidad de llegar a destituciones de autoridades de la propia Asamblea, porque se necesitan 2/3. Es decir, muchas cosas, muchas complicaciones que se vienen, y por el otro lado va a haber mucho bloqueo al presidente de la República si es que termina ganando Daniel Noboa. Yo voy a votar por Daniel Noboa, lo puedo decir perfectamente, yo no tengo ningún problema, porque yo creo que es el menos malo dentro de la elección, no es un ideal candidato, pero es una persona que al menos asegura la alternancia democrática. En todo caso, la Asamblea va a bloquear el trabajo del presidente si es que es Daniel Noboa el ganador, porque va a tener una mayoría con la cual va a poder enviar todas las leyes y va a poder ratificar las leyes con solamente mayoría cuando ya existieron vetos totales. Es decir, es una verdadera, yo diría, un verdadero bloqueo político que podría darse el próximo periodo. Por eso yo veo mucha inestabilidad en el futuro. Y por eso es una posibilidad, por ejemplo, de muerte cruzada. O sea, si hay bloqueo, el presidente, en este caso, si es Daniel Noboa, decretará tal vez una muerte cruzada. Claro, siempre y cuando se considere dentro del escenario que la muerte cruzada manda a la casa a la Asamblea y al presidente. Ahora, claro, esta Asamblea que se forma de 2 bandos, responde, o estas últimas elecciones que tuvimos, tal vez por ser muy cercanas, año y medio a la anterior elección, corresponde a una especie de segunda vuelta 2.0, es decir, una especie de tercera vuelta. O sea, la gente dijo, vamos a votar por lo último que votamos en la última vez, y eligió 2 alternativas, y lo mismo se representó, yo creo que en el tema de asambleístas. Bueno, sí, por un lado es verdad, existe como una tercera vuelta, pero no nos olvidemos que en este caso estamos viendo un desgaste catastrófico del gobierno nacional y un crecimiento del antinoboísmo. O sea, hay el anticorreísmo y siempre lo ha existido, y ahora se ha creado un antinoboísmo. Y el antinoboísmo, esos votos porque muchos se fueron a donde Luisa González. Donde Luisa. Esa es la razón, desde mi óptica,
que permite el crecimiento de Luisa González, porque Luisa González tenía un techo de la Revolución Ciudadana que era aproximadamente más o menos del 30%. Pero claro, termina reflejándose los números de la segunda vuelta anterior, ¿no? Ahora en esta primera vuelta. Sí, lo que pasa es que el antinovoísmo logra, o sea, en vez del presidente sostener su votación, claro, de 51% realmente cuando ganó la segunda vuelta de la anterior vez, termina reduciéndola, termina a estar bordeando el 44.5%. Claro, y termina perdiendo, por ejemplo, en provincias de la Sierra 12 puntos, a pesar de que sigue ganando ahora, pero claro, en Tungurahua creo que tuvo el 73% en la última elección y ahora tiene el 61%, perdió entre 12 y 13 puntos. El caso de Manabí, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana tuvo el 65% y ahora tiene el 63%, es decir, no creció, pero como el otro baja 4 o 5 puntos también en cada provincia de la costa, se hace ver como que existe un crecimiento potencial de la otra candidatura y lo que está prácticamente son repitiendo números. Sí, de hecho repitiendo números, pero si ustedes analizan los mapas de calor de los votos, la gran mayoría de los votos de Luisa González son rurales. Entonces, si Daniel Noboa quiere eliminar el antinovoísmo o en su defecto beneficiarse de una votación más amplia, debería ir al sector rural, atender a la gente del sector rural y mirar allí que hay votos incluso nulos que están muy fuertemente vinculados al sector rural y ganar esos votos. Y ante el crecimiento del antinovoísmo también existe esa pérdida de miedo al correísmo, diría yo, ¿no? Porque mucha gente, y yo creo que lo está pensando así, dice, ya sobrevivimos al correísmo, de pronto podemos volver a sobrevivir, y de pronto se están yendo por una opción que no creemos que es la ideal. Yo personalmente creo, y ya la gente sabe lo que es el correísmo. El correísmo es la persecución, es la ley Mordaza, son los 10 del Luncoto, los chicos del Central Técnico, es la muerte y desaparición de gente como Bosco Bizuma, es el acabose de la institucionalidad, de la democracia y de la libertad y de la división de poderes. Eso es evidentemente lo que ya es el correísmo, y ya lo conocemos al correísmo. El novoísmo puede ser ineficiente, lo es, puede tener muchos problemas a nivel de Plan Fénix, a nivel de operación verdadera de la gente, pero al menos asegura la alternancia democrática, al menos asegura que los poderes del Estado puedan funcionar libremente, al menos asegura una prensa libre. Al menos asegura que el ciudadano, que estos programas, que podamos nosotros discrepar y disentir. Esa es la razón por la cual yo voy a votar por Daniel Noboa. Y espero que, más allá de que la gente no le tenga miedo o le tenga miedo al correísmo, miren lo que es el correísmo. Pregúntenle a la gente, y sobre todo a los jovencitos, pregúntenle a la gente qué fue el correísmo. ¿Cómo nos tocó salir a la calle para evitar que se apruebe la ley de herencias, por ejemplo? En donde se quería quitar a la descendencia de una persona el derecho de poder heredar lo que sus padres han hecho toda su vida, pagando los impuestos, sin duda, cosas así. Claro, ahora con errores y todo, como estamos hablando del novoísmo, que no sé si lo podamos llamar también novoísmo, ¿no? Porque en caso de que se dé una pérdida, no sé en qué quede también este movimiento, ¿no? Porque además al fin y al cabo no existe una estructura, yo creo que de abajo, que es también la que le impide, por ejemplo, crecer y poder tener un respaldo mayoritario. Sí, yo creo que Daniel Noboa tiene mucho que hacer a nivel político, ¿no? Independientemente si gana o pierde. Y ante eso, ¿qué pasa con errores como el Campo Sacha? Son cosas inexplicables. Yo no sé quién fue el que le asesoró al señor Al presidente. menos tratar ahora, ¿no? En esta época. Mire, la delegación es lo correcto. O sea, conceptualmente necesitamos darle al sector privado para mejorar la producción. Si tenemos 78,000 barriles produciendo el día de hoy, lo correcto es que llegue a 100,000 barriles. Claro, porque además ya nos tocó cerrar ITT, ¿no? O sea, además, ¿no? Y además subir la producción de ese campo es lo correcto. ¿Quién le puede asegurar eso? Una inversión de 2,000, 3,000 millones de dólares. ¿Quién le puede dar? El sector privado. Porque Petroecuador, es decir, el Estado no tiene plata. Por tanto, le tiene que dar el sector privado. Ok, de los 78,000 dólares que corresponden al Estado, que ya no los puede tocar, no debería tocar, hablemos del incremento. Y del incremento vamos a medias con para ponérselo en términos muy llanos, sí. Vamos a medias con el inversionista. Eso podían haberlo hecho y de manera transparente.
¿Quién le dijo al presidente que tiene que hacerlo entre gallos de medianoche, antes de carnaval, sin proceso licitatorio y además en plena campaña electoral? No lo comprendo, estimado David. El presidente se asesora muy mal. Lo mismo fue con la licencia la campaña que hizo sin licencia. Lo mismo fue la relación con la vicepresidenta. Lo mismo está pasando con el tema de Campos Hacha. Pareciera que el presidente de la República tiene asesores correístas. Esa es la razón y el problema que yo estoy mirando en la actualidad. Y se repite lo de Guillermo Lasso, donde también tomaba decisiones de asesores que no le daban precisamente la asesoría, valga la redundancia necesaria. El problema es decir, ¿está montado entonces un aparato correísta? ¿Sí? No lo sé si está montado. Parecen, ¿no? Yo al menos veo que hay muchos errores sucesivos. Puede ser por ignorancia o desconocimiento. Ignorancia, desconocimiento, malicia, dolo, puede ser cualquier razón. Pero lo que sí le puedo decir es que no puede un presidente de la República tomar tantas decisiones tan mal en tan poco tiempo en plena campaña electoral. Y tener que salir a decir después, tienen hasta tal fecha para dar el anticipo. Claro, salir a decir algo que medio increíble, ¿no? Que tienen que dar un anticipo en cuestión de 4 días. Algo que no se iba a poder. Un anticipo que para una persona natural también es imposible. O sea, no me refiero al monto porque es obviamente imposible, pero cuando le dicen dé el anticipo del vehículo hasta el pasado mañana, le voy a decir, no tengo hasta pasado mañana, deme hasta finales de mes que me pagan, deme hasta el 25 de tal mes porque ahí ahí recibo un dinero, etcétera, etcétera. Hay tiempos además, por ejemplo, estas empresas tenían que pedir autorización a sus gobiernos cuando superan un determinado monto, ¿no? Para poder hacer. Además de que existen las burocracias normales, es decir, realmente a mí me apena mucho que existan estas situaciones en plena campaña electoral que debilita la posición de los demócratas. Al final del camino estamos los demócratas de este lado. Y sí, a mí me apena porque más allá de las críticas, que yo he sido muy firme contra el gobierno nacional, creo que ha cometido muchos errores a nivel de seguridad, a nivel de eficiencia burocrática, a nivel de incluso de potenciales tráficos de influencias que han habido dentro del gobierno, pero sí sé que al menos ellos son, o al menos esa opción es la que asegura el crecimiento democrático o la alternancia democrática. Lo otro, el correísmo ya lo conocemos, es el lado oscuro de la política. Y yo espero que en estas elecciones, más allá de que exista o no el pronunciamiento popular masivo y mayoritario, la gente entienda bien el escenario, que sepa qué es lo que se podría pasar y qué es lo que debería no suceder en el Ecuador. ¿Qué giro debería de dar en ese sentido la campaña de Daniel Noboa de cara a la segunda vuelta? Hay apoyos que se van sumando, yo no digo son apoyos de organizaciones, sino son apoyos personales como el de Leonidas Issa, tal vez a la candidatura de Luisa González. Totalmente. No, eso yo creo que es personal, pero ¿qué otro? Por ejemplo, convencer que vayan a votar los que no fueron, los del ausentismo. Mire, porque hay gente que era muy patriota, iba con su bandera, con su camiseta de la selección, todo eso, iban a votar y ahora no quieren ir a votar. De pronto convencer a esa gente que vayan a votar y que voten, por supuesto, por la alternativa del presidente. Hay que cambiar el miedo por la ilusión. Y para eso se necesita un gran candidato tirado en las calles. O sea, volcado completamente a una campaña electoral de territorio, conectando con la gente, mirándoles a los ojos, abrazándoles a su pueblo. Algo se ha visto, ¿no? Ha mejorado, pero esa es una razón que tiene, y además puntual, porque no se puede visitar todo el país en cuestión de 25 o 20 días, que es la campaña. Lo que necesitas es hacerlo puntual, específico, bien analizado, bien estudiado, pero hacerlo. 1. 2. Resolver el problema con su vicepresidenta. El 23 de marzo vamos a atender nuevamente el problema. Vuelta arranca la campaña ahí. Necesita él resolver este problema. 3. Pedir licencia. Hacer lo correcto. Decirle al país y el mensaje a la ciudadanía que él no es igual que los otros, que él no es igual al correísmo, porque mucha gente está planteando que él es igual al correísmo. Entonces, evidentemente cambiar esa dinámica, moverse hacia promover beneficios ciudadanos. ¿Dónde están las grandes ayudas a los damnificados por las inundaciones? El presidente de la República tiene que volcarse a la gente, resolver sus problemas, resolver los temas legales y pedir el voto al final del camino.
Asambleísta, se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista, queremos agradecerle, ojalá lo podamos volver a tener dentro de su periodo de funciones y seguramente lo vamos a tener siempre como un actor político, muy amable. Muchas gracias, querido David, un gusto, un saludo a todos siempre, pues, y que tengan una muy buena noche. Muy bien, el asambleísta Jorge Peñafiel de Construye ha estado el día de hoy hablándonos sobre lo que viene sucediendo con esta agenda legislativa que día a día nos sorprende porque responde, ya dijimos, a una campaña que estamos viviendo, así como lo que viene sucediendo en el país de cara a la segunda vuelta electoral. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.